Casey entró en la habitación y miró a su alrededor. Estaba claro que no había mucho que hacer: cambiar las sábanas, limpiar las superficies y retirar la taza de café de la mesa. Luego, según el reglamento, ella iría a limpiar el baño. Un anciano, bien arreglado, inteligente y muy rico, había vivido allí durante 2 días. A primera vista, Casey se dio cuenta de que este caballero no era una persona ordinaria. A lo largo de sus años trabajando en el hotel, había aprendido a leer a las personas. Los hombres como el señor Raleigh no causaban problemas a las empleadas domésticas, eran ordenados, educados y limpios. Limpiar después de ellos era cuestión de algunos detalles. Más tarde, le habían dicho a la mujer que él era un gran hombre de negocios, el dueño de una cadena de restaurantes. Casey se acercó a la mesita de noche. No era raro que esos clientes dejaran propinas, a menudo generosas. Efectivamente, junto a la lámpara con su pantalla verde, había un delgado fajo de billetes. Casey los contó y sonrió: perfecto. Esto cubriría los uniformes de los niños. Septiembre estaba a la vuelta de la esquina y era hora de prepararse para la escuela. Mentalmente agradeció al agradable huésped y le deseó buena suerte. Al volver a su limpieza, Casey se encontró con una sorpresa inesperada. Mientras cambiaba las sábanas, al levantar la almohada, descubrió un relicario debajo. Era simple, hecho de metal barato, claramente una pieza antigua e inusual de poco valor. Esto no encajaba con la imagen del respetable anciano empresario. El señor Raleigh llevaba un reloj caro y un traje de un diseñador famoso, evidentemente hecho a medida. Y aquí estaba este medallón de 5 centavos. ¡Qué extraño! Casey recogió el inusual objeto. La caja estaba doblada en varios lugares, pero el relicario en sí estaba limpio, sin óxido ni arañazos. Había sido bien cuidado, aparentemente con gran valor sentimental para el señor Raleigh. Al acercarlo, Casey notó que podía abrirse. La curiosidad se apoderó de ella. Levantó la tapa y apareció ante sus asombrados ojos una vieja fotografía en blanco y negro. Mostraba a una niña riendo, con ojos oscuros y penetrantes, con una trenza envuelta alrededor de su cabeza en un estilo antiguo y un lunar redondo encima de su labio. Casey miró con asombro, tocando el lunar encima de su propio labio. Lo había heredado de su abuela Agatha. De hecho, todos decían que Casey se parecía mucho a ella. Y ahora estaba mirando una foto de su abuela, tomada cuando Agatha era muy joven. No había duda alguna. Casey incluso sabía de qué fotografía se había recortado esta imagen. La había visto muchas veces en un viejo álbum familiar. Su abuela había estado de pie en una orilla del río entre sauces llorones, con el sol brillando intensamente. Estaba sonriendo. Agatha le había dicho a Casey que los fotógrafos rara vez visitaban su aldea, era un evento significativo, así que Agatha se había vestido con esmero antes de posar. Ese mismo día, había pedido prestado un hermoso vestido a una amiga e incluso se había maquillado ligeramente. Casey siguió mirando la cara sonriente de su abuela. Agatha había fallecido hacía mucho tiempo, cuando Casey todavía era una adolescente. La nieta había luchado con la pérdida de la persona más cercana y querida para ella. Casey había amado a su abuela más que a su propia madre. De hecho, fue su abuela quien la había criado mientras su madre intentaba organizar su vida personal. La acogedora casa de la abuela en el pueblo a menudo recibía a los nietos de Agatha. A la abuela le encantaba y recibía a todos, brindando a sus nietos calor y comodidad, envolviéndolos en su cariño como si fuera una manta. Incluso su voz era suave y reconfortante. Había sido difícil para Casey después de la muerte de su querida abuela, pero había resistido y se había adaptado. Agatha siempre le decía a su nieta que era fuerte y valiente, que tendría éxito. Aunque las cosas no habían salido tan bien como hubiera esperado, Casey no estaba en la calle y podía mantener a sus hijos de manera adecuada. La mujer miró el relicario en su mano, cerró la tapa y se quedó pensativa. ¿Qué era esto?
¿Cómo había llegado un retrato de su abuela Agatha a un relicario que pertenecía a un hombre de negocios rico? Claramente, había alguna conexión entre el señor Raleigh y la abuela Agatha. No podía ser coincidencia que ese hombre llevara su foto. Tal vez coleccionaba objetos retro y la foto de Agatha simplemente había llamado su atención. Podría ser descendiente del fotógrafo que tomó la foto. Y, sin embargo, la voz interior de Casey sugería lo contrario. El señor Raleigh y la abuela Agatha debían haberse conocido, quizás incluso eran cercanos. Algo los conectaba, y Casey sabía que tenía que descubrir qué era. La mujer siguió limpiando, pero el medallón estaba ahora en el bolsillo de su delantal de uniforme. Las normas requerían que entregara todo lo que encontrara en las habitaciones al gerente, quien luego contactaría a los huéspedes anteriores para acordar cómo devolver los objetos perdidos a sus dueños. Pero esta vez, Casey decidió hacer algo diferente. Ella misma buscaría al señor Raleigh. Necesitaba hablar con él para entender por qué llevaba una foto de su abuela. Todo lo relacionado con su abuela era una parte valiosa de la vida de Casey, la extrañaba. Era como si hubiera llegado un mensaje de su ser querido. Casey descubriría todo antes del verano, antes de que comenzaran las clases. Tendría que ir a la capital, un viaje de un día entero, 3 horas en tren de ida. E incluso en la capital, era incierto cuánto tiempo se quedaría. Quizás tendría que pasar la noche, pero no importaba. Los niños lo manejarían. Molly, con 14 años, era ya una joven bastante madura, y Andy, un año menor, era un chico responsable y serio. Podrían cuidar a Becky, de 6 años. No era la primera vez que lo hacían, su madre siempre estaba trabajando para proveer a sus hijos. Los mayores lo entendían perfectamente y no les importaba asumir algunas de las tareas del hogar. Sus hijos eran buenos. A veces, Casey no podía creer que los hubiera criado así. Aún así, Casey estaba preocupada por su futuro. Soñaba con que Molly, Andy y Becky crecieran, se educaran y se convirtieran en personas exitosas. Pero también sabía que mucho dependía de ella. Mientras limpiaba la habitación, se encontró pensando en su vida y comenzó a recordar el pasado. Quizás fue por el inesperado encuentro con la imagen de la abuela Agatha, pero sus manos trabajaban mientras sus pensamientos estaban muy lejos. Casey era el producto de una aventura fugaz. Su madre apenas tenía 18 años en ese momento, sin educación, sin perspectivas, sin planes especiales para la vida. Daphne siempre había sido así, caprichosa en el amor también, despreocupada en la escuela. Interrumpió sus estudios 2 o 3 veces, no porque careciera de inteligencia, sino porque simplemente prefería salir y tener citas en lugar de estudiar. Le parecía tonto y aburrido, cuando había tanta diversión y emoción a su alrededor. Daphne solía salir con hombres mucho mayores que ella. No le interesaban los chicos de su edad, como ella misma decía, al menos porque esos pretendientes mayores ya trabajaban y podían darle regalos. A Agatha le daba vueltas la cabeza. Ella había criado a sus hijos sola. Su esposo había muerto ahogado mientras salvaba a una mujer en el lago, cuando su hijo menor apenas tenía un mes. Agatha se quedó sola con 5 hijos, 4 varones y la hija, Daphne. Por supuesto, la viuda tuvo que empezar a trabajar temprano, haciendo esencialmente el trabajo de 2 personas. ¿Cómo podría haber alimentado a tantos hijos de otra manera? Agatha era atractiva, pero rechazaba a todos los pretendientes, estaba demasiado ocupada con sus hijos. Los chicos crecieron bien, todos como su padre. Ayudaban a su madre en la casa, estudiaban bien y practicaban deportes. Pero Agatha no entendía qué estaba pasando con su querida Daphne. Siempre había sido perezosa y caprichosa. En su adolescencia, parecía como si un demonio la hubiera poseído. Empezaron las ausencias en la escuela y las citas. La chica respondía a las exhortaciones de su madre con rudeza. Los vecinos aconsejaron a Agatha que fuera más estricta, diciendo que la niña se había vuelto salvaje. Agatha lo intentó, pero no funcionó.
Una vez, después de una reunión escolar, llegó a casa molesta y devastada, tomó una ramita y la levantó sobre la asustada Daphne, pero luego bajó la mano. Agatha parecía haber criado a todos los hijos de la misma manera, pero resultó así. Los niños no causaban problemas, pero su hija compensaba por todos ellos. Finalmente, Agatha aceptó la situación. Decidió que Daphne se calmaría con la edad, como la hermana de su esposo, quien había sido igual, pero luego se casó y se convirtió en una esposa y madre ejemplar. Después de graduarse de la escuela, Daphne expresó su deseo de ir a la ciudad. ¿Por qué?, preguntó Agatha sorprendida. Tienes malas calificaciones, no te aceptarán en ninguna parte, no pasarás los exámenes. ¿Quién necesita estudiar? Ganaré dinero, dijo Daphne. ¿Sabes cuánto dinero hay en la ciudad? ¿Y dónde trabajarás? ¿Qué sabes hacer?, preguntó Agatha. Encontraré algo, hay muchas oportunidades allí. Lo sé de primera mano, me lo han dicho, respondió Daphne. No te dejaré ir, dijo Agatha con terquedad. Su corazón le decía que su hija se perdería en la ciudad, había tantos peligros allí y Daphne, ella tenía la cabeza en las nubes. ¿Cómo vas a detenerme?, sonrió su hija. Cumplí 18 años la semana pasada, iré donde quiera. Ahora soy independiente, ¿entiendes? Sin embargo, esta independiente necesitaba que le dieran dinero por primera vez. Fueron todos los ahorros de Agatha, pero no podía dejar que su hija se fuera a la ciudad sin un centavo. Mamá. ¿Por qué le diste el dinero?, lamentó el hijo mayor cuando se enteró. Tal vez, si no hubiera tenido dinero, se habría dado cuenta de que no era capaz de nada, que debía estudiar y habría vuelto. Los otros hijos se ofendieron porque todo el dinero fue para la voluble Daphne en lugar de dividirse equitativamente entre todos ellos. Pero Agatha estaba segura de que había hecho lo correcto. ¿Qué clase de vida y trabajo podría encontrar Daphne sin dinero? Así, Daphne se mudó a la ciudad. Durante casi un año, no hubo noticias de ella. Algunos vecinos cuyos hijos estudiaban o trabajaban en la ciudad a veces traían algo de información. Parece que Daphne vivía con un hombre, no trabajaba y se ocupaba de la casa. Agatha se preguntaba, ¿Daphne y una casa? ¿Cómo es posible? Sin embargo, Agatha esperaba en silencio que su hija salvaje se hubiera calmado y que ahora todo estuviera bien en su vida. Sin embargo, las esperanzas de su madre no estaban destinadas a hacerse realidad. Una lluviosa tarde de otoño, Daphne apareció en la puerta de su casa. Sus hermanos ya se habían ido, algunos a estudiar y otros a trabajar. Agatha estaba sola en casa. Al ver a su hija, la mujer quedó asombrada. La hermosa Daphne se había convertido en una criatura demacrada. Su rostro tenía un tono de piel enfermizo, característico de las personas que abusan del alcohol. Sorprendentemente, en sus manos, Daphne sostenía a un bebé envuelto en una descolorida, aparentemente usada, manta naranja. «Conoce a tu nieta», dijo Daphne con voz ronca, Cassie, llamada así por su papá, quien no le importa en lo más mínimo. Agatha casi se desmaya del shock. No se había dado cuenta de que era abuela nuevamente, ahora tenía 3 nietos, 2 de su hijo mayor y 1 de su hija. La mujer dejó que su hija y la niña entraran en la casa. Resultó que Daphne había vivido durante mucho tiempo con un hombre mucho mayor que ella. Él era de otra ciudad, se había peleado con su familia, se fue y comenzó una nueva vida. Conoció a Daphne y se juntaron por su amor por el mismo estilo de vida, fiestas y multitudes de amigos en la casa. El hombre trabajaba en una construcción haciendo trabajos ocasionales. Vivían de sus ingresos irregulares pero bastante decentes. Era un manitas, del tipo que siempre era demandado. Si tan solo no hubiera bebido. Daphne se dio cuenta de que estaba esperando un hijo. Su novio no estaba feliz al principio, pero rápidamente se dio cuenta de que los hijos significaban beneficios por hijos y dejó de presionar a su pareja para que abortara. Para cuando Daphne tuvo al bebé, mucho había cambiado. El hombre,
de alguna manera, se reconcilió con su esposa legal y se fue a su tierra natal, dejando a Daphne sola con sus problemas. Después del hospital de maternidad, vivió por un tiempo en el apartamento que habían alquilado, el cual estaba pagado hasta el final del mes. Luego regresó a la casa de su madre. ¿A dónde más podría ir? Ágata se apiadó de su hija y la tranquilizó asegurándole que todo estaría bien. Estoy contigo, lo lograremos juntas, criaremos a la niña, le dijo. Gracias, mamá, respondió Daphne. Ágata incluso estaba contenta de que todo hubiera salido así. Pensaba que ahora Daphne recapacitaría, porque los hijos son buenos para madurar. Pero, tan pronto como se recuperó, Daphne volvió a irse a la ciudad, dejando a su hija con su madre. Ágata no veía ni un centavo de la manutención infantil. La madre negligente la recibía en la ciudad y la gastaba en sí misma. Fue difícil para Ágata criar a la pequeña Cassie, pero no se quejaba. La niña era como un rayo de luz, una fuente de felicidad y energía. Daphne aparecía de vez en cuando se le acababa el dinero o cuando no tenía a dónde ir y necesitaba un lugar donde quedarse. No tenía sentimientos cálidos hacia Cassie. Los vecinos le sugirieron a Ágata que le quitara a su hija los derechos parentales para que hubiera más beneficios y todos vivieran más tranquilos. Pero Ágata no lo hizo, sentía lástima por Daphne y aún tenía la esperanza en su corazón de que algún día recapacitaría. Pero no fue así. Daphne finalmente desapareció. La buscaron durante mucho tiempo, hasta que finalmente la encontraron en otra región, en una colonia penal donde había sido enviada por robo. Nunca salió de ese lugar, muriendo entre sus frías paredes debido a enfermedades adquiridas tras años de una vida turbulenta. Ágata se preocupaba, lloraba y se culpaba a sí misma, creyendo que había fallado en algo al criar a su única y amada hija. Pero Cassie no sintió nada cuando escuchó la noticia, nada en absoluto. Su madre le era una desconocida, casi hasta desagradable. Y cuando su abuela falleció, fue como si el mundo se le hubiera dado vuelta. Era aún joven, apenas tenía 16 años, y fue acogida por la familia de su tío mayor. La esposa de su tío no quería a su sobrina, trataba de no mostrarlo, pero Cassie lo sentía y lo entendía todo. El propio tío trataba a la niña con frialdad. Los hermanos no querían a su hermana Daphne debido a todos los problemas que había causado a la familia y aparentemente transferían este sentimiento a su hija Cassie. Después de la muerte de Ágata, la niña se sintió sola y abandonada, aunque tenía familiares. Casey sabía que no podía depender de ellos, solo podía confiar en sí misma. Recordando a su abuela Ágata y sus enseñanzas, Cassie planeaba estudiar e incluso se inscribió en la universidad después de graduarse. Sus calificaciones eran buenas, la chica siempre se había caracterizado por su diligencia y perseverancia. Le dieron una habitación en la residencia universitaria y la chica se mudó felizmente de la casa de sus familiares. No era agradable sentirse una carga todo el tiempo. Al principio, la chica se dedicó por completo a sus estudios. Luego conoció a Greg, un joven guapo de ojos azules. Él llegó a la universidad donde estudiaba Cassie para visitar a un amigo, vio a la joven y le sonrió. Surgió una conversación ligera y casual, y Cassie se derritió bajo su mirada. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan cálida y bien en su corazón. Parecía que él era el hombre que se preocupaba por ella. Greg la invitó a salir y ella aceptó con gusto. Junto a él, la chica se sentía protegida y quería creer que su soledad había terminado, que finalmente había encontrado a alguien dispuesto a cuidar de ella. Después de la cita, él la invitó a su habitación. El hombre se estaba quedando en un hotel. Casey aceptó sin pensarlo 2 veces. Fue después que ella se dio cuenta de lo que había pasado, pero no se resistió. De todas formas, pensó, estarían juntos ahora. Pero Cassie estaba equivocada. Greg desapareció tan repentinamente como había aparecido. De un amigo en común, Cassie supo que Greg llevaba mucho tiempo casado, tenía 3 hijos y trabajaba como camionero. En resumen, Cassie se convirtió en una de sus muchas aventuras de una noche. Fue frustrante,
¿Pero qué podía hacer ahora? Casey experimentó una gran decepción, sacó conclusiones importantes para sí misma y continuó con su vida tranquila hasta que se dio cuenta de que estaba esperando un hijo. Casey corrió a la clínica. No sabía qué hacer, así que las palabras del médico, diciéndole que ya había pasado el plazo para interrumpir el embarazo, incluso la alegraron. Al menos ahora no tendría que tomar una decisión. El niño nacería, por supuesto. La joven estudiante se enfrentó a muchos problemas, como estudiar, dónde vivir, de qué vivir. Entre tantas preocupaciones, Casey se perdió la sesión de exámenes y fue expulsada de la universidad. En todo caso, no podría estudiar con un bebé en brazos. Tuvo que regresar al pueblo, a la vieja casa de su abuela, que ahora le pertenecía. Muchos años atrás, después de la muerte de su hija, Agatha le había dejado la casa a su nieta, lo que no fue del agrado de sus hijos. No importa, decía Agatha a los vecinos, ellos son exitosos y ya están establecidos. Son hombres, al fin y al cabo, no se perderán. Pero Casey no tiene a nadie más que a mí. Definitivamente necesita un lugar propio para sentirse más segura en la vida. Casey escuchó todo esto por casualidad. Ahora la joven estaba agradecida de tener realmente un lugar al cual ir. Aunque durante el tiempo que Casey había vivido primero con su tío y luego en el dormitorio, la casa había quedado en un estado apenas habitable. Nadie se había ocupado de ella. Pero Casey no se asustó. Tenía un techo sobre su cabeza, y eso era suficiente. Con su propio esfuerzo, y lo mejor que pudo, Casey hizo que el lugar fuera acogedor. Y entonces nació Mali. Este evento cambió todo el mundo de Casey de nuevo. Al mirar a la pequeña bebé, llena de ternura y calidez, se dio cuenta de que, por esa pequeña criatura, movería montañas. Ahora las acciones de su propia madre desconcertaban a Casey aún más. ¿Cómo podía alguien renunciar voluntariamente a su propio hijo, prefiriendo a hombres extraños y desagradables antes que a su hija? Mientras Casey se esforzaba por ser una madre ejemplar, comenzó a recibir una asignación por el niño. La situación financiera se hizo un poco más llevadera. Casey aprendió a ahorrar dinero, a abastecerse de comida y a comprar cosas en oferta. La joven madre gestionaba sus recursos con cuidado, lo cual la hacía sentirse orgullosa y fuerte. El plan era criar a Mali hasta que pudiera ir al jardín de infantes, y entonces Casey trabajaría en la oficina de correos local, en la biblioteca o en alguna tienda. Tal vez, con el tiempo, podría terminar sus estudios, porque era necesario establecerse de alguna manera en esta vida. Pero los planes de la joven madre no estaban destinados a cumplirse. Un día, Stapleton West llegó al pueblo. Casey lo conocía, era el hijo de los vecinos, 5 años mayor que ella. Había terminado sus estudios, se había ido a la capital y entrado en la universidad allí. Se decía que había sido contratado por una gran empresa. Stapleton había venido a llevarse a su madre enferma, decidiendo llevarla a la ciudad, donde el tratamiento sería mejor y la vida en general más interesante. Casey había estado enamorada de él alguna vez, como la mitad de las chicas del pueblo. Así que, por supuesto, Casey no se negó cuando él vino a charlar un poco esa noche. Stapleton estaba un poco borracho, al parecer se había encontrado con amigos antes. Así que así es como terminó tu vida, dijo el joven, sacudiendo la cabeza. Y Casey, en ese momento, admiraba sus inteligentes ojos grises. Demasiado malo, eras una chica tan inteligente y hermosa. Pensé que te esperaba un futuro diferente. Tal vez aún lo haga, tal vez, dijo Stapleton, no muy convencido. Luego comenzó a hablar de sí mismo, sobre su vida en la ciudad. Para los aldeanos, Stapleton parecía la encarnación del éxito y la suerte. Resultó que no todo era tan sencillo. Stapleton estaba profundamente infeliz por dentro. Los logros profesionales no fueron fáciles. Tuvo que adaptarse a los demás, a veces pisoteando sus propios principios, adulando a los poderosos.
Al final, Stapleton, en caso de que despertaras en brazos del otro por la mañana. Stapleton estaba horrorizado, se disculpó y se apresuró a salir de la casa de Casey. Para ella fue doloroso ver y darse cuenta de todo esto. La noche anterior había sentido una afinidad de almas con ese hombre, parecía que se entendían muy bien. Quería creer que esto era el comienzo de algo grande, hermoso y real. Poco después de la partida de Stapleton, Casey se dio cuenta de que estaba embarazada de nuevo. Sabía que no podía deshacerse del niño porque estaba Mali, pequeña, dulce, viva, y dentro de ella estaba el mismo bebé. No podía hacerle daño, simplemente no podía. Nada se requería de Stapleton. Casey no quería buscarlo desde el principio, incluso si lo encontraba, no estaría feliz de escuchar la noticia. No, Casey no quería resolver las cosas, decidió que podía arreglárselas por su cuenta. Andy nació, y con 2 bebés en sus brazos y sin dinero, fue difícil para Casey, por supuesto. Pero los niños la alegraban, le daban fuerzas y servían como motivación. No importaba lo difícil que fuera, Casey aún se sentía feliz. Es cierto, los vecinos a menudo bromeaban, comparándola con su madre, diciendo que un mal pájaro, un mal huevo. Era ofensivo para Casey. A diferencia de la mujer que la dio a luz, ella no abandonó a sus hijos. Los amaba, los criaba a ella misma y les dedicaba cada minuto libre de su tiempo. Mali y Andy crecieron, complaciendo a su madre con excelente salud. Eran inteligentes, listos y agradables. Siempre era divertido estar juntos. Los niños crecieron y fueron al jardín de infancia. Casey consiguió trabajo, no en la oficina de correos ni en la biblioteca, como había soñado, ya que no había plazas allí, sino en la granja. El trabajo era duro, pero el salario no estaba mal para los estándares del pueblo, y lo más importante, era regular. Casey ni siquiera pensaba en retomar sus estudios, simplemente no había suficiente tiempo o energía. Mientras tanto, la casa de su abuela se deterioraba constantemente, todo en ella requería reparaciones y la aplicación de manos masculinas. Casey no podía manejarlo sola. Un día se dio cuenta de que no podía seguir así, necesitaban mudarse a la ciudad y vender la casa antes de que se derrumbara por completo. Eso fue lo que hizo Casey. Con lo recaudado, alquiló un apartamento en la ciudad por 1 año y consiguió trabajo de inmediato. Trabajó en cafés y restaurantes como asistente de cocina y limpiadora, e incluso logró trabajar como cajera. Había suficiente trabajo para aquellos que no temían al esfuerzo. Los niños iban al jardín de infancia, Casey ganaba dinero, e incluso logró ahorrar un poco para los días difíciles. En general, la mujer estaba bastante satisfecha con su vida hasta que los niños comenzaron la escuela. Pero cuando empezó la escuela, tuvo que gastar más dinero, libros, uniforme escolar, excursiones con su clase, gadgets, ropa de moda. Todo esto requería más inversiones financieras, y Casey no ganaba tanto. Estaba acostumbrada a ahorrar dinero, apenas sobreviviendo, creyendo que podría lidiar con las dificultades financieras. Casey no quería que Andy y Mali se sintieran inferiores entre sus compañeros de clase, pero ¿qué podía hacer? Tuvo que tomar un trabajo extra como señora de la limpieza, ya que necesitaban limpiadoras en todas partes. Casey, cansada y privada de sueño, se convirtió en una sombra de sí misma. A veces, la desesperación se apoderaba de ella de tal manera que le costaba respirar, pero se mantenía firme por el bien de sus hijos, su hijo y su hija. Trataba de no mostrarles su fatiga ni su miedo. En ocasiones, las tristes reflexiones abrumaban a Casey. Solo tenía 26 años, pero ya había pasado por tantas cosas. Con 2 niños en brazos, nunca había tenido una relación seria, algo que le daba vergüenza admitir. En todo el mundo, no tenía a nadie que la ayudara, excepto sus tíos, pero ellos nunca quisieron a su madre, así que no sentían nada por su sobrina. No podía contar con ellos, y era aterrador sentirse tan sola e indefensa. No importaba cuánto luchara Casey ni cuánto trabajara,
siempre ganaba apenas lo suficiente para evitar quedarse sin hogar y sin comida, nada más. Al menos, Mali y Andy lo entendían y no exigían lo imposible a su madre. Al contrario, ayudaban tanto como podían, encargándose de las tareas del hogar, limpiando e incluso cocinando. Su madre siempre estaba trabajando. Casey llegaba a casa exhausta, terminaba rápidamente algunas tareas, le daba las buenas noches a Mali y se quedaba dormida antes de que su cabeza tocara la almohada. Unos años después, un hombre entró en su vida. Dean era un poco mayor que ella, taciturno y callado. Trabajaba en una empresa de reparaciones de apartamentos, donde Casey trabajaba a tiempo parcial como limpiadora, 3 veces por semana al principio. Al principio no lo notaba. Dean no destacaba de ninguna manera en particular, pero luego comenzó a ayudarla a llevar los cubos de agua llenos hasta el 4.º piso y se ofrecía a limpiar las ventanas bajo el techo. Él podía alcanzarlas desde el suelo, mientras que Casey tendría que arriesgar su salud en una escalera inestable. Un día, Casey se dio cuenta de que este hombre se preocupaba por ella, algo que nunca había experimentado antes. Este descubrimiento la sorprendió gratamente. Casey miró al silencioso Dean con otros ojos y notó su apariencia agradable. Comenzaron a hablar. Resultó que Dean solía vivir en un pueblo. Tenía una esposa allí, pero un día, su esposa comenzó a reprocharle por sus escasos ingresos y lo dejó por otro hombre. Dean se quedó solo, roto y confundido, y decidió mudarse a la ciudad para ganar dinero. En su pueblo natal, todo le recordaba su vida pasada y la traición de su esposa, y la gente lo miraba con lástima. A Dean no le gustaban esas miradas. En la ciudad, alquiló un apartamento y consiguió un trabajo haciendo reparaciones. Dean ganaba bien trabajando para la empresa y también tomaba trabajos por su cuenta. Se acostumbró a su vida tranquila y medida, y hasta comenzó a gustarle. Y luego apareció Casey, una mujer soltera que tenía que trabajar tan duro para mantener a 2 hijos, abandonada y sin apoyo. Al principio, solo sentía lástima por ella, pero luego surgieron sentimientos completamente diferentes. Dean, de repente, se dio cuenta de que quería estar cerca de esta mujer, cuidarla y protegerla de los problemas de la vida. Quería convertirse en su roca, detrás de la cual ella pudiera sentirse acogida y tranquila. Casey lo escuchaba y sentía oleadas de felicidad recorriendo su cuerpo. Cada palabra de Dean era sincera y con peso. Por supuesto, las dudas pasaban por su mente. ¿Y si estaba mintiendo? ¿Y si Dean era como los demás? ¿Y si solo estaba fingiendo amar para luego desaparecer? Al final, era difícil confiar completamente en este hombre, pero Casey decidió arriesgarse y no se arrepintió. Dean se mudó y de inmediato se encargó de todas las tareas de hombres, arreglar problemas de fontanería, poner estanterías en el baño y finalmente colgar correctamente las barras de las cortinas. La casa se volvió acogedora y hermosa al instante. Resultó que Dean no solo era un manitas, sino también un excelente cocinero, capaz de hacer maravillas con los pocos ingredientes que había en el refrigerador. Casey prácticamente se olvidó de los problemas financieros. Dean ganaba bastante bien y gastaba generosamente comprando comida de calidad, dulces y ropa para los niños, y regalos para su esposa. Andy y Mali lo aceptaron y lo amaron de inmediato, y él los trataba con mucho cariño. Dean a menudo los llevaba a pasear, al cine o al parque de atracciones, les ayudaba con las tareas, jugaba con ellos y mantenía largas conversaciones sobre diversos temas. Casey apenas podía creer su felicidad. Su vida se volvió más brillante, más feliz, más plena. Ya no tenía que trabajar hasta el agotamiento en varios empleos, ahora no había necesidad. Tenía energía para vivir, para disfrutar, para descansar. Lo más importante, Casey ya no estaba sola, tenía a un hombre a quien amaba y que la amaba. Ahora estaba cuidada, apoyada, protegida y defendida. Se sentía increíble. Un par de años de vida feliz pasaron volando. Casey creía que así sería siempre. Entonces, la noticia de otro embarazo la hizo feliz y Dean se llenó de alegría.
Comenzó a hacer planes para conseguir un lugar propio. El alquiler era económico para Dean, pero él quería estabilidad. Después de todo, tener 3 hijos era una gran responsabilidad, por lo que empezó a tomar trabajos adicionales, trabajando en sitios de construcción, descargando vagones de tren y camiones, haciendo cualquier cosa para ahorrar un poco más de dinero. Y entonces sucedió. Algo que Casey aún no podía recordar sin lágrimas. Dean fue atropellado por un camión en una obra de construcción. Debido a la fatiga y el exceso de trabajo, violó las normas de seguridad. Casey no podía creer que el hombre que amaba se hubiera ido. Estaba sola de nuevo, enfrentándose a este mundo cruel e implacable donde ocurren cosas tan terribles. Sentía como si una losa de concreto le presionara el pecho. El mundo se volvió gris y sin vida, como si no fuera real. No quería pensar en el futuro sin Dean, la hacía entrar en pánico. Durante ese difícil periodo, Casey soñaba con que el mundo colapsará en realidad y que entonces no quedara nada. Pero estos eran pensamientos peligrosos. La mujer entendió que tenía que vivir, tenía que seguir adelante por el bien de sus hijos, quienes también luchaban por sobrellevar la pérdida de un ser querido. Y además, tenía al bebé de Dean creciendo en su vientre. Él necesitaba nacer sano y fuerte. Casey se armó de valor por el bien de los niños y continuó luchando. Afortunadamente, Dean había guardado sus ahorros en casa, en un lugar privado, en lugar de en el banco. De lo contrario, Casey no habría podido acceder a la cuenta, ya que nunca tuvieron tiempo de casarse. Solo lo estaban planeando. La mujer dio a luz a la pequeña Becky y, mientras ella era solo un bebé, la familia apenas sobrevivía. Estiraban sus modestos ahorros hasta que la bebé fue al jardín de infantes y Casey volvió a trabajar. Afortunadamente, la niña rara vez se enfermaba, por lo que su madre podía trabajar sin pedir permisos por enfermedad. Luego, Casey recibió una oferta para el trabajo de sus sueños. Uno de los inquilinos del edificio donde Casey fregaba los pisos por las mañanas le sugirió que se entrevistara con el director de un hotel local. Eres delgada, linda y estás acostumbrada al trabajo duro, se nota. Lo más importante, sabes sonreír y comunicarte con la gente. Necesitamos personas así en nuestro hotel. Hay una vacante de camarera ahora mismo, inténtalo. Es mejor que limpiar entradas sucias. Y Casey lo intentó. No creía que lo lograría, pero lo hizo. La contrataron en el hotel. El trabajo no era agotador, era tranquilo, incluso agradable, y el salario era más que decente, además de las propinas, que a veces eran muy generosas. La vida se volvió mucho más fácil. Casey todavía extrañaba a Dean, su cuidado, su voz, su olor. Aún era madre soltera de 3 hijos, y sin embargo, la vida comenzó a recuperar sus colores. Casey incluso logró llevar a los niños al mar un día. Fue la primera vez. Tanto los niños como ella habían estado en la costa. El mar se veía fantástico, todos estaban impresionados y soñaban con repetir el viaje algún día. Sin embargo, a Casey aún le costaba aceptar que estaba sola de nuevo. Se preocupaba, si algo le sucediera a ella, ¿a dónde irían los niños? Era poco probable que sus tíos los acogieran, ya que ni siquiera sabían que los niños existían. Hacía mucho tiempo que habían perdido el contacto, convirtiéndose en completos desconocidos. Casey recordaba a menudo a su abuela Agatha e imaginaba cómo sería el mundo si ella aún estuviera viva. Probablemente la abuela viviría con ellos, les leería cuentos antes de dormir a los niños, hornearía panqueques para sus bisnietos, llamaría a Casey su dulce niña y la abrazaría. Seguía siendo la figura más significativa para Casey. Por eso, la fotografía de su abuela, encontrada en un relicario antiguo bajo la almohada de un empresario rico, emocionó tanto a la mujer. Casey no podía esperar, tenía que averiguar lo que significaba lo antes posible. Encontrar información sobre el señor Raleigh en la era digital le llevó solo 5 minutos. Casey descubrió que él estaba vivo y trabajaba en la capital.
Encontró la dirección de la oficina principal y supo el horario de trabajo. A la mañana siguiente, estaba en un tren mirando el paisaje que pasaba. En el trabajo, Casey se tomó un día libre por su cuenta y dio instrucciones a sus hijos para todo el día. No se preocupaba por los mayores, podían encargarse de cocinar, limpiar la casa, dar un paseo y recoger a Becky del jardín de infancia por la tarde. Todo estaría bien con ellos. Casey giraba el relicario entre sus dedos, mirándolo de vez en cuando, abriendo la tapa y admirando la fotografía de su abuela. ¿Aceptaría el señor Raleigh? Podría enojarse, podría pensar que ella lo robó. ¿Qué tenía él que ver con su abuela? Casey estaba preocupada y ansiosa, pero sabía que tenía que encontrar al señor Raleigh. Casey llegó a la oficina del señor Raleigh por la tarde. Entró y respondió a la pregunta de la recepcionista sobre su destino. Para su sorpresa, no la detuvieron. La recepcionista, una chica amable y sonriente, solo le dijo en qué oficina estaba el jefe. Para suerte de Casey, era un momento en el que cualquier persona podía acudir al señor Raleigh para discutir sobre sus restaurantes, quejarse, ofrecer sugerencias o expresar su gratitud. El señor Raleigh creía que era importante mantener el pulso y estar al tanto, siempre escuchaba atentamente las opiniones de los clientes, empleados y socios. Casey entró en la oficina del señor Raleigh sin impedimentos. Había esperado algo más pomposo y lujoso, dado que él era un hombre adinerado, pero parecía preferir la simplicidad y la ergonomía. Casey entró y saludó. El señor Raleigh la invitó cordialmente a sentarse en la silla frente a su escritorio. Su mirada abierta y sonrisa sincera ayudaron a Casey a tranquilizarse. La emoción había desaparecido, pero aún no sabía por dónde empezar. Todas las frases que había preparado de repente se desvanecieron de su mente. ¿Tienes alguna pregunta para mí o tal vez una sugerencia?, le preguntó el señor Raleigh. No seas tímida, puedes decir lo que quieras. Aprecio la honestidad, respeto la verdad, incluso si no siempre es agradable, así que puedes decirme lo que tengas en mente. ¿No te gustó el servicio en el restaurante o tal vez hubo algo mal con la comida? No, Casey negó con la cabeza. Estoy aquí por algo completamente diferente. Con esas palabras, sacó un relicario de su bolso. Soy la camarera del hotel donde te hospedaste. Encontré esto en tu habitación. El rostro del señor Raleigh cambió. Sus cejas se levantaron sorprendidas y una luz de alegría iluminó sus ojos. Así que lo encontraste, exclamó visiblemente encantado. Y yo preocupado, pensando que por alguna razón lo había perdido en la estación. Estaba seguro de que lo había guardado en mi bolsillo antes de salir del hotel, como siempre hago. Lo dejaste bajo tu almohada. La vejez no es ninguna alegría, bromeó el señor Raleigh. Casey entregó el medallón al dueño, quien lo tomó apresuradamente entre sus manos, acariciando la tapa con el pulgar. Era evidente que aquello le era muy querido. ¿Viniste aquí específicamente para dármelo?, el hombre habló pensativamente, examinando a Casey sentada frente a él. Pero, ¿por qué? Podrías habérselo dado al administrador, ellos me habrían llamado y habría enviado a alguien. ¿Por qué tomarse tantas molestias? La cuestión es que mi abuela está en la foto, respondió Casey. El señor Raleigh se encogió de hombros, ya no sonreía. Su rostro adoptó una expresión muy seria. ¿Cómo se llamaba tu abuela?, preguntó el señor Raleigh. La que está en la foto. Agatha. ¿Agatha? No lo puedo creer. El señor Raleigh parecía conmocionado hasta la médula. Miró el medallón, luego a Casey, y aparecieron manchas rojas en sus mejillas. Dime, por favor, ¿cómo conoces a mi abuela? ¿Y por qué lleva su foto contigo a todas partes?, preguntó Raleigh. Verás, mi abuela es la persona más cercana que tengo. No tengo a nadie más y nunca lo tuve. Ella me crió. Es importante para mí saber todo sobre ella. Entiendo, dijo el señor Raleigh. La cuestión es que tu abuela probablemente sea la persona más cercana a mí también. La busqué durante mucho tiempo, luego me di cuenta de que era inútil.
Y aquí estás tú. Esta no será una conversación corta. Quizás un poco de té o café. Casey negó con la cabeza, no era té lo que necesitaba en ese momento. Está bien, dijo el señor Raleigh mientras comenzaba su historia. Nací en un pueblo remoto de padres alcohólicos. Desde niño, no conocí ni el amor ni el afecto. Crecí como una maleza, cuidando de mí mismo lo mejor que podía. Los vecinos a veces me ayudaban dándome de comer cuando mis padres se iban de juerga por semanas. No me daba cuenta de que vivía en la pobreza o de que los adultos deberían amar, proteger y cuidar a los niños. Pensaba que la vida de todos era como la mía, así que no me preocupaba por mi destino. Tal sufrimiento era ajeno a un niño pequeño. Agatha era entonces una mujer muy joven. Por los adultos, supe que su padre murió en la guerra y su madre murió después de la guerra. Su corazón se rindió. Agatha era amable y alegre, a menudo me daba caramelos y a veces me llamaba Mowgli, despeinándome el cabello. Era agradable. Luego hubo un incendio en la casa donde vivía con mis padres. Sucedió durante otra fiesta más. Me había acostumbrado a esas interminables reuniones, los adultos peleaban, reían, hablaban, se peleaban, se besaban, se dormían en el suelo mientras yo jugaba tranquilamente en el ático o dormía allí envuelto en el viejo abrigo de mi abuelo. Esa noche me desperté luchando por respirar. Salté tosiendo, estaba completamente oscuro, pero no por la noche, algo oscuro giraba a mi alrededor, picando mis ojos e irritando mis pulmones. Humo. Aunque solo tenía 7 años, me di cuenta de que la casa estaba en llamas. Cegaramente, uno de los adultos no había apagado un cigarrillo. Mi abuela, cuando regañaba a mis padres, a menudo decía que un día incendiarían la casa. Parecía que su predicción se había hecho realidad. Estaba aterrorizado. Abrí la ventana del ático, pensando en saltar, pero el suelo estaba demasiado lejos. Me rompería el cuello. No quería volver a la habitación llena de humo, pero ¿qué otra opción tenía? No había otra salida. Tanteé mi camino hacia abajo, tropezando con objetos dispersos. Abajo, algo inimaginable estaba ocurriendo, las llamas crepitaban y rugían, devorando rápidamente el papel tapiz, las cortinas y los muebles. La salida parecía increíblemente lejana. Cosas caían del techo, arremolinándose a mi alrededor. No podía respirar. Nunca había estado tan asustado. Grité, pero no había nadie. ¿Dónde había ido todo el mundo? ¿Se habían quemado o habían huido abandonándome? Mi cabeza zumbaba, intenté inhalar, pero no pude. Todo daba vueltas, mezclándose. Caí en la oscuridad antes de perder el conocimiento. Pensé que estaba muriendo, así que me sorprendí cuando abrí los ojos y vi estrellas altas en el cielo. Podía respirar con facilidad y la frescura de la noche era reconfortante. Alguien me llevaba en brazos. Giré la cabeza y vi el rostro preocupado y manchado de hollín de Agatha. Ella me había sacado del fuego. «Estás vivo», dijo. «Gracias a Dios, estás vivo». Pensé que había llegado demasiado tarde. Fue entonces cuando noté a los demás. La gente corría hacia nosotros desde todas direcciones. Alguien me envolvió en una manta. Otro me dio agua. Me giré para ver las llamas envolviendo mi casa, saliendo de la ventana del ático que había dejado hacía unos momentos. «Agatha, sacaste al chico del fuego», debió decir uno de ellos. «Teníamos miedo, pero lo hiciste, eres una persona increíble». Agatha me tomó en sus brazos. «El chico no tiene dónde vivir ahora», dijo. «Está solo». «Estoy solo». «Estaremos juntos», añadió. Más tarde supe que mis padres habían muerto en el incendio. Me sorprendió, pero no me sentí particularmente afectado. Fue extraño darme cuenta de que se habían ido. El incendio había sido provocado por algunos invitados borrachos. Algunos de los compañeros de mis padres escaparon, otros perecieron con ellos. El mismo destino me habría esperado.
Perdí el conocimiento por el humo antes de lograr gritar. Y Ágata escuchó ese grito. Ella, como otros, había venido al fuego con la esperanza de ayudar a los supervivientes. Las llamas ardían en el interior, su resplandor visible a través de las ventanas. El humo negro salía de cada rendija. La gente trató de disuadir a Ágata, incluso la sujetaron pensando que era inútil, pero ella oyó el llanto del niño y no pudo quedarse al margen. La valiente chica corrió hacia la casa en llamas, me encontró y me sacó en sus brazos. El fuego quemó sus cejas y pestañas, que no volvieron a crecer durante mucho tiempo. Las cicatrices permanecieron en sus palmas por las quemaduras que sufrió al rescatarme. Me encantaba la casa de Ágata. Estaba limpia y siempre había comida. Ella era alegre y amable. Me leía libros, me contaba historias y cuidaba de mí. Organizó mi primera verdadera fiesta de cumpleaños. Recuerdo que el señor Raleigh grabó todo con una sonrisa. Ágata horneó un pastel y me compró un regalo, una pelota de fútbol, según recuerdo. Invitó a los niños del barrio. Fue entonces cuando comencé a jugar con otros niños. Antes de eso, realmente no me habían aceptado. Supongo que era muy joven, pero ella me cuidaba como una madre experimentada. Vivíamos en perfecta armonía. Me enseñó tantas cosas. Debió haber sido difícil para ella, yo era completamente salvaje, como Mowgli. Ágata me enseñó a usar los cubiertos, a hacer mi cama y a comunicarme con las personas. Me enseñó las letras y luego a leer. Lo más importante, me amaba profundamente, me abrazaba a menudo y decía palabras amables. Junto a ella, me transformé de un animal salvaje en un ser humano. Pensé que siempre sería así. Ágata decidió adoptarme y preparó todos los documentos necesarios. Resultó ser más complicado de lo esperado, ya que requería papeleo y visitas a varias instituciones. Ágata me dejó con los vecinos y se fue a la ciudad. Pensaba que le tomaría una semana, pero se prolongó durante un mes. Sabiendo que la extrañaría, Ágata me dejó un relicario antes de partir. ¿Ves? Estaré contigo. Si te sientes solo, abre la tapa y mírame. Puedes contarme todas tus preocupaciones y problemas. Las escucharé a través del relicario. Lo prometo, así que no te preocupes. Estaré lejos, pero aún cerca de ti. Y justo en ese momento, aparecieron mis familiares, la prima de mi madre y su esposo. De repente, querían llevarme, pero no pienses que tenía algún sentimiento familiar. Nada de eso. Más tarde descubrí que todo se trataba de una herencia. Mi abuela había muerto, y mi madre, y por lo tanto yo, éramos herederos. Esta mujer me tomó bajo su custodia para hacerse con mi parte. Debo decir que lo logró. Me llevaron lejos. Fui enviado a una ciudad al otro lado del país. Lloré, no quería dejar mi pueblo ni separarme de Ágata. Ella se había vuelto más cercana a mí que mi propia madre. Me había salvado la vida, ayudado a convertirme en una persona normal y me enseñó todo con amor y cuidado, pero nadie pidió mi opinión. Los vecinos en general pensaban que era lo correcto, que el niño debía estar con sus familiares, no con una chica joven extraña. Ágata misma es casi todavía una niña, necesita casarse y tener hijos propios. Irás con tus familiares, decían en el viaje. Tuve una rabieta, la prima de mi madre la detuvo rápidamente con una bofetada sonora. Posteriormente, no fue particularmente amable conmigo. No les caía bien, apenas me toleraban por la herencia. Hacía frío y era incómodo vivir allí. Trataba de no estar en casa. En la escuela, me inscribí en todas las lecciones adicionales que pude, solo para pasar menos tiempo con ellos. Cuando tenía 14 años, mi cariñosa madre adoptiva me envió a un internado fuera de la ciudad. Después de graduarme, me uní al ejército y me convertí en conductor. Después de mi servicio, nunca volví a visitar a la familia, para su indudable alegría.
Alquilé una habitación y conseguí un trabajo en una lechería como conductor. El jefe notó mi disposición para trabajar y me ayudó a ingresar en la universidad. Al principio fui reacio, pero no podía ir en contra de mi jefe. Sorprendentemente, me comprometí y terminé siendo el mejor estudiante de mi curso. Después de graduarme, fui invitado a trabajar como gerente en un famoso restaurante. Allí adquirí experiencia y, gradualmente, planeé abrir mi propio café. Todo empezó a tomar forma. Ahorré dinero para un anticipo y comencé mi propio negocio. Fue desafiante, con altibajos, aprendiendo de los errores y trabajando duro, desde la mañana hasta la noche. Me involucré en los detalles más pequeños, tratando de entender y controlar todo. Como resultado, logré crear una cadena de restaurantes con una excelente reputación. Ahora lo tenía todo: dinero, mi negocio favorito, poder y fuerza. Traté de encontrar a Ágata. Quería verla, agradecerle y volver a mirar a los amables ojos de la persona que me había dado una segunda vida. Quería contarle sobre mí. Sabía que Ágata también estaba interesada en mi destino, pero habían pasado muchos años. El pueblo donde nací y crecí ya no existía. Era imposible encontrar a Ágata porque, como resultó, casi no sabía nada de ella. Solo su nombre y su edad aproximada. Incluso los detectives no pudieron lograr la tarea. Ese medallón ha sido mi talismán todos estos años. Me dio fuerza, no puedo explicarlo. Hablé con Ágata cuando era mayor y me di cuenta de que en realidad no podía escucharme. Es un hábito, simplemente es así. Me había quejado con ella sobre mi madre adoptiva, sobre los maestros malos, y sabes, eso hizo que las cosas fueran más fáciles, una especie de psicoterapia. Me casé, tuve 2 hijos. Si hubiera nacido una niña, la habría nombrado en honor a Ágata. Gradualmente, me resigné al hecho de que nunca encontraría rastros de la chica que me había salvado la vida. Y ahora tú apareces con el medallón. Es increíble, increíble que fuera su nieta quien encontrara el último regalo de Ágata para mí. ¿Sigue viva? El señor Raleigh dudó en hacer la pregunta más importante de todas. Casey lo comprendió y negó con la cabeza. Deseaba poder hacerlo feliz, pero Ágata no había estado viva durante muchos años. Bueno, por supuesto, dijo el señor Raleigh, sacudiendo la cabeza con tristeza, debía haber sido bastante mayor a estas alturas. Pero ¿sabes qué? Esto no es accidental. Ágata te trajo a mí a propósito. Sé con certeza que es un milagro que nos hayamos encontrado, y ahora nunca nos perderemos. Te presentaré a mi familia, ellos saben sobre Ágata y estarán encantados. Se encontraban en el antiguo cementerio del pueblo, el señor Raleigh y Casey. El hombre miraba la lápida, al retrato de Ágata, quien miraba a los visitantes con una triste y afectuosa sonrisa. En sus manos sostenía un ramo de rosas. El señor Raleigh resultó ser un hombre sencillo y muy agradable. Él y Casey se habían hecho cercanos en el mes desde su encuentro. La familia del hombre aceptó calurosamente a Casey y a sus hijos. Ahora eran personas afines, cercanas entre sí, y todo gracias a Ágata, su gran corazón y amabilidad. Casey de repente se dio cuenta de que el señor Raleigh quería estar solo. Se apartó, fingiendo buscar la tumba de uno de sus parientes. La mujer vio al señor Raleigh decir algo en voz baja, probablemente tenía mucho que decirle a Ágata. Más tarde, el señor Raleigh y sus nietos, junto con Casey y sus hijos, irán al cine y pasarán una cálida tarde en familia. Sí, ahora Casey tenía una familia entera, y eso era la felicidad.